Papá le dio el negocio de jardinería que yo había construido a mi hermano mayor porque él tiene hijos que alimentar, así que me alejé y vi cómo todo se quemaba. Ahora él le está explicando sus estrategias al IRS. Bien, Reddit, acabo de vivir un drama familiar que haría que Jerry Springer se ponga celoso. Mi papá básicamente tomó el imperio de jardinería de $1.800.000 que construí desde cero y se lo entregó a mi hermano mayor como si fuera un trofeo de participación. ¿Por qué? Porque el hijo Vincent tiene bocas que alimentar. Así que me marché, pero eso no fue el final. Déjenme, un hombre de 33 años, pintarles la escena. Mi papá Antonio tiene 65, es un tipo italiano a la antigua que ha estado partiéndose la espalda haciendo trabajo de jardinería desde antes de que yo naciera. Imaginen al tipo más estereotípico de clase trabajadora que conozcan, con tierra permanente bajo las uñas, que siempre huele a recortes de césped y que puede manejar una excavadora como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Desde que pude caminar estuve obsesionado con estar ahí afuera con él. Mientras otros niños jugaban Xbox, yo aprendía sobre el pH del suelo y sistemas de riego como algún tipo de pequeño prodigio de la jardinería. Mi hermano mayor Vincent, en cambio, es la historia opuesta. Él tiene 39 y pasó toda nuestra infancia actuando como si el trabajo de patio estuviera por debajo de él. Este tipo literalmente no ayudaba ni con lo más básico en nuestra propia casa porque no quería arruinar su imagen con la gente de la escuela privada. Les decía a sus amigos que nuestro papá era arquitecto paisajista porque, Dios no lo quiera, alguien descubriera que papá en realidad se ensuciaba las manos para ganarse la vida. Pero aquí es donde se pone interesante. Cuando Vincent tenía 15 años tuvo un grave accidente de coche, un imbécil borracho lo golpeó de costado cuando volvía de una fiesta. El chico estuvo en el hospital durante 3 meses con una pierna destrozada y lesiones internas, los médicos no estaban seguros de que volviera a caminar con normalidad y toda nuestra familia estaba aterrada. Durante esas semanas en las que estuvo postrado, adivinen quién se convirtió en su animador personal. Sí, papá pasó cada minuto libre en ese hospital llevándole su comida favorita, ayudándole con la fisioterapia y básicamente siendo el superpapá. Lo que realmente selló el vínculo fue esto: una noche, cuando Vincent tenía un ataque de pánico por si volvería a caminar normalmente, papá se quedó con él hasta las 4 de la madrugada tomándole la mano y prometiéndole que todo estaría bien. Yo tenía solo 9 años, pero recuerdo a mamá llorando en la cocina a la mañana siguiente diciéndome que papá nunca había sido tan tierno con nadie antes. Esa vulnerabilidad de Vincent abrió algo en papá que nunca volvió a cerrarse. Desde ese momento, Vincent literalmente no podía hacer nada mal a sus ojos. Se unieron durante esa pesadilla y, al parecer, eso fue permanente. Incluso después de que Vincent se recuperara y volviera a tratar la profesión de papá como si fuera trabajo comunitario, papá seguía tratándolo como si caminara sobre el agua. Aprendí pronto que yo competía por el segundo lugar en estas olimpiadas familiares. Una vez en la secundaria logré entrar al equipo de lucha libre de primer nivel siendo solo un estudiante de segundo año, lo cual era enorme porque nuestra escuela tenía un programa legendario. Cuando se lo conté a mis padres, mamá estaba entusiasmada, pero papá solo me dio una de esas respuestas de "eso es genial, hijo", mientras revisaba su teléfono. Mi primera gran competencia era un sábado por la noche y yo estaba emocionado por tener a mi familia viéndome ganar. Mamá trabajaba un turno doble en la residencia de ancianos, así que contaba con que papá estuviera en las gradas. Cuando le pregunté, se mostró evasivo y dijo que ya había prometido ayudar a Vincent a mudarse a su dormitorio universitario. Mamá no lo aceptó y le dijo claramente que la mudanza podía esperar al domingo, que esto era importante. Papá aceptó a regañadientes, pero la noche antes de la competencia Vincent hizo su clásica manipulación, hablando de que este era su día de independencia y que necesitaba la camioneta de papá para mover sus muebles, además de que había estado contando con su momento de unión padre e hijo. Papá se dobló como una silla de playa en un huracán. Así que ahí estaba yo, recibiendo una paliza de un gigante de la escuela rival, buscando con la mirada su cara entre las gradas. Nunca apareció. Lo peor no fue perder la pelea, sino ese segundo entre rondas cuando miré hacia arriba esperando verlo animándome y solo encontré gradas vacías donde mi familia debería haber estado. Mi entrenador se dio cuenta de que buscaba a alguien, me dio una palmada en el hombro y dijo: "A veces tienes que luchar solo, chico". Ese comentario me golpeó más fuerte que cualquier derribo esa noche. Le envié un mensaje a mamá después y ella llamó de inmediato pensando que había pasado algo. No, él estaba en la universidad estatal haciendo de transportista de muebles para su precioso Vincent. Llegué a casa y encontré a mis padres en una pelea que podía haber despertado a los muertos. Mamá estaba furiosa preguntándole dónde demonios había estado.
En ese momento Vincent entró con cajas de pizza y bebidas, sin mostrar la menor preocupación por el caos que había causado. Cuando mamá lo enfrentó, este tipo con derecho solo se encogió de hombros y dijo que mi cosa de lucha libre no era tan importante de todos modos. La audacia de este imbécil todavía me enciende. Yo, con 16 años, acababa de recibir una paliza frente a medio colegio y mi propio hermano lo desestimaba como si hubiera perdido un torneo de videojuegos. Recuerdo pensar, esta es mi familia. Y papá, en lugar de disculparse, lo defendió diciendo que solo era una competencia de secundaria y que habría otras, pero que Vincent necesitaba ayuda con esta gran transición en su vida. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, mi propio padre estaba menospreciando algo por lo que me había partido el alma, como si no fuera nada. Sonreí y dije que estaba bien, que lo entendía, luego fui a mi habitación y golpeé la pared hasta hacerle un agujero. Mamá me encontró más tarde esa noche poniéndome hielo en los nudillos y simplemente me abrazó sin decir nada. A veces eso es todo lo que necesitas, alguien que entienda lo jodida que es tu situación sin tener que explicarla. Este patrón continuó durante años. Papá hacía intentos a medias por tratarnos por igual después de que mamá le echara una bronca monumental, pero siempre volvía al modo equipo Vincent. Después de la secundaria fui a un colegio comunitario para estudiar diseño de paisajes y horticultura, mientras Vincent se iba a su elegante universidad de 4 años. Cuando me gradué, regresé a casa y empecé a trabajar con papá en el negocio. Tenía 23, lleno de energía e ideas grandes, listo para ayudarlo a transformar su pequeña operación en algo que realmente importara. Cuando comencé, papá tenía a 3 tipos con camionetas destartaladas haciendo mantenimiento básico de césped para quizá 40 clientes, pero yo tenía visión. Conseguí que nos certificaran para riego comercial, comencé a licitar contratos municipales, contacté a empresas de administración de propiedades y a desarrolladores residenciales de alto nivel. Aquí es donde necesito presentarles a 2 hombres que fueron cruciales para toda esta historia. Primero está Big Mac Torino, este gigante de 1,93 m que había estado trabajando para papá desde que yo estaba en la secundaria. Mac era el tipo de hombre que podía instalar un sistema de riego complejo con los ojos cerrados y no tenía miedo de decirle a los clientes exactamente lo que necesitaban escuchar, aunque les doliera. Se convirtió en una especie de segundo padre para mí, enseñándome todo sobre manejo de maquinaria pesada y cómo dirigir equipos. Tenía una forma de cortar la mierda como nunca he visto antes ni después. Cuando los clientes intentaban cambiar el alcance a mitad de proyecto o los contratistas querían pagarnos menos, Mac los miraba a los ojos y decía, así no funciona esto, jefe. El segundo es Danny Castellano, un ingeniero increíblemente inteligente que dejó su trabajo corporativo para dedicarse al diseño de paisajes. Nos conocimos cuando nos contrató para un trabajo, pero acabamos siendo socios cuando convencí a papá de contratarlo a tiempo completo. Danny podía diseñar espacios exteriores que parecían sacados de revistas. En 2 años desde que me uní, habíamos quintuplicado nuestra base de clientes y comenzamos a conseguir contratos en los que papá jamás habría soñado ofertar. Nunca olvidaré nuestra primera gran victoria comercial, una renovación completa de paisaje de $180,000 para el Moravian Business Park. Papá pensó que estaba loco por ofertar tan alto, pero yo sabía que nuestro trabajo lo valía. Cuando terminamos ese proyecto 2 semanas antes y $15,000 por debajo del presupuesto, el administrador de la propiedad lo llamó la operación más profesional con la que había trabajado. Ese contrato llevó a otros 5 en su portafolio. Durante la siguiente década puse mi corazón y alma en transformar el pequeño servicio de césped de papá en un verdadero imperio de paisajismo. Pasamos de $120,000 anuales a casi 1,800,000 el año pasado. Empleamos a 35 personas, ahora tenemos una flota de 18 camiones y contratos con la mitad de los parques de oficinas del condado. Nuestra división residencial hace renovaciones exteriores completas que cuestan más que los coches de la mayoría de la gente. Mientras papá aún adoraba ensuciarse las manos en los trabajos residenciales pequeños, yo me encargaba literalmente de todo lo demás, licitar contratos comerciales, gestionar equipos, tramitar permisos e inspecciones, marketing, finanzas, mantenimiento de equipos. Trabajaba 70 horas a la semana divididas entre obras y oficina. Este negocio se convirtió en la obra de mi vida, en todo mi futuro. Lo más loco fue ver cómo otros contratistas empezaban a tratarnos diferente. En reuniones de la industria, tipos que antes ignoraban a papá se acercaban para saber nuestro secreto. Nuestro equipo se mantenía funcionando más tiempo, nuestras cuadrillas llegaban siempre a tiempo y nuestra tasa de retención de clientes superaba el 90%. Implementé sistemas para todo, calendarios de mantenimiento, listas de control de calidad, protocolos de seguimiento al cliente, cosas que para mí eran obvias,
pero que al parecer no eran estándar en nuestro sector. Lo que yo no sabía en ese momento era que Vincent jugaba un juego completamente distinto. Cada pocos meses pasaba por la oficina durante sus visitas a casa y siempre hacía un gran espectáculo de estar impresionado con lo que había logrado. Enzo, esto es increíble, me decía delante de papá. Realmente has hecho crecer este negocio en algo especial, papá tiene suerte de tener a alguien tan dedicado. Pero lo que descubrí después fue que luego apartaba a papá para conversaciones privadas. Mamá eventualmente me contó que había escuchado una en una barbacoa familiar. Enzo está haciendo un gran trabajo, decía Vincent, pero honestamente papá, me preocupa su potencial de liderazgo. Es un trabajador fantástico, pero dirigir un negocio requiere pensamiento estratégico, no solo habilidades técnicas. Cuando estés listo para dar un paso atrás, necesitas a alguien con verdadera experiencia en gestión. El desgraciado jugaba a dos bandas, alimentando mi ego en la cara mientras socavaba mi credibilidad a puerta cerrada. Lo que lo hacía aún más irritante era cómo lanzaba palabras de moda corporativas como sinergia y optimización sin entender qué demonios significaban en un contexto de jardinería. Este tipo pensaba que manejar hojas de cálculo era lo mismo que manejar cuadrillas de hombres trabajando bajo 35 grados con maquinaria pesada. No tenía idea de que la mitad de nuestro éxito venía de relaciones construidas a lo largo de años de cumplir lo prometido y solucionar problemas antes de que fueran desastres. Big Mac siempre estaba de mi lado y constantemente le decía a la gente que yo era el cerebro detrás de la operación. Antonio construyó un servicio de césped, decía, pero Enzo construyó un maldito imperio. Danny diseñaba paisajes increíbles, pero siempre se aseguraba de que los clientes supieran que yo era el que hacía que todo sucediera. Pero hay algo sobre construir algo hermoso, siempre hay algún imbécil esperando entre bastidores para quitártelo. El año pasado todo empezó a irse al carajo cuando papá solicitó el divorcio de mamá. Habían estado discutiendo más últimamente, principalmente sobre dinero y la creciente obsesión de papá con vivir mientras es joven, y su matrimonio finalmente llegó al punto de quiebre. Fue una mierda para la familia, pero honestamente lo vi venir desde lejos. Lo que no vi venir fue lo rápido que papá se lanzó a la escena de citas, como algún depredador de mediana edad. Estamos hablando de un hombre de 65 años actuando de repente como si fuera un playboy magnate del paisajismo, saliendo con mujeres lo suficientemente jóvenes como para ser sus hijas. Cada nueva novia estaba más interesada en su recién encontrada riqueza que en algo que se pareciera a una relación real. La transformación era honestamente vergonzosa de ver. Papá empezó a comprar ropa de diseñador, a blanquearse los dientes, incluso a comprarse un maldito Corvette, como si estuviera teniendo algún tipo de crisis. Big Mac empezó a hacer bromas al respecto. Tu viejo está teniendo una crisis de la mediana edad a los 65, decía mientras cargábamos equipo. Eso no es crisis de media vida, es crisis de fin de vida. Incluso Danny notó el cambio, mencionando cómo papá aparecía en las obras con ropa nueva y hablando de mejorar su estilo de vida. Lo que realmente me enfureció fue verlo tirar a la basura 35 años de matrimonio por esta fantasía estúpida. Mamá se había partido el alma apoyando sus sueños cuando él era solo un tipo con una camioneta y una cortadora de césped. Ella había llevado la contabilidad, respondido llamadas a cualquier hora e incluso ayudado con la nómina en meses difíciles. Y ahora que el negocio tenía éxito, él la estaba dejando de lado como si la hubiera estado frenando todo el tiempo. Hace 5 meses, papá llamó a Vincent y a mí para lo que dijo que era una reunión familiar importante. Nos reunimos en su nuevo condominio, un pretencioso lugar de vidrio y acero que parecía sacado de una revista para imbéciles con más dinero que sentido común. La tensión se sentía desde el momento en que entramos. Papá carraspeó y soltó la primera bomba. Tengo algo importante que decirles a ambos. Stephanie y yo nos casamos el fin de semana pasado. Vincent y yo nos quedamos mirándonos como si nos hubieran abofeteado. Stephanie era su última conquista, una ex-influencer de fitness de 29 años que llevaba 6 meses trabajando su magia sobre papá con todo ese discurso de te mereces disfrutar tu éxito y la vida es demasiado corta para conformarse con menos. ¿Te casaste sin decirnos nada?, pregunté intentando procesar esta locura. Papá se puso a la defensiva, queríamos algo íntimo, ya sabes cómo se siente Stephanie con las multitudes y el drama. Sí, sabía perfectamente cómo se sentía Stephanie, era calculadora hasta la médula, pero papá estaba demasiado embobado para ver más allá de las tetas falsas y los filtros de Instagram. La mujer nunca había trabajado en un empleo real en su vida, pasaba la mayor parte del tiempo publicando videos de ejercicios y vendiendo proteína en polvo a amas de casa desesperadas, pero había descubierto que los hombres divorciados y solitarios con dinero eran objetivos fáciles.
La había visto exactamente 2 veces, y en ambas había pasado toda la conversación haciendo preguntas sobre las finanzas del negocio mientras fingía estar muy interesada en el paisajismo. Señales de alarma por todas partes, pero papá estaba pensando con otra parte del cuerpo en lugar de con el cerebro. Y eso ni siquiera fue la peor parte de su anuncio. También he estado pensando en la planificación de sucesión para el negocio, continuó papá con un tono repentinamente serio y empresarial. El corazón me empezó a latir con fuerza. Después de 10 años construyendo esta empresa juntos, este era el momento que había estado esperando. Esperaba que hablara de hacerme socio pleno, tal vez incluso de transferirme la propiedad, ya que obviamente yo llevaba las riendas de todo. En cambio, soltó el golpe que lo cambió todo. Enzo, he decidido que como no estás casado y no tienes hijos, no vas a heredar el negocio, se lo voy a dar por completo a Vincent. No podía respirar. Big Mac siempre bromeaba diciendo que algún día me daría un infarto por el estrés, pero nunca pensé que sería mi propio padre destruyéndome la vida. ¿Qué carajo? Alcancé a susurrar. Vincent tiene una familia, continuó papá, su esposa Jennifer y sus 3 hijos, ellos necesitan la seguridad financiera. Además, él puede llevar el negocio a nuevas alturas con su experiencia en gestión corporativa. Lo miré con incredulidad total. Papá, yo construí este negocio contigo, he dedicado toda mi vida adulta a él, como puedes simplemente. Puedes seguir trabajando en tu puesto actual bajo la gestión de Vincent, me interrumpió, pero la propiedad va para tu hermano. Es definitivo, no hay discusión. Ninguna consideración por todo lo que había sacrificado, ningún reconocimiento de que yo literalmente había creado los sistemas y relaciones que hacían valioso al negocio, solo un desprecio más frío que cualquier cosa que me hubiera dicho antes. Me giré hacia Vincent, esperando desesperadamente que hablara a mi favor, que mostrara algo de lealtad fraterna. En cambio, este imbécil se quedó ahí con una sonrisita engreída, como si hubiera estado esperando toda su vida este momento. Oye, Enzo, dijo con fingida preocupación, sé que esto es mucho que procesar, pero creo que podemos hacer que esto funcione muy bien. Tu experiencia técnica combinada con mi visión estratégica podría realmente llevar las cosas al siguiente nivel. El tono condescendiente me hizo hervir la sangre. Aquí estaba un tipo que había pasado 15 años evitando el negocio como si fuera servicio comunitario, y ahora actuaba como si me estuviera haciendo un favor al dejarme trabajar para él. Esto es una completa mierda, dije con la voz quebrada, he dado todo por este negocio, ¿qué pasa con mi futuro, con mis sueños? La respuesta de papá fue fría como el hielo, la vida no es justa, Enzo, la familia viene primero y Vincent tiene una familia que mantener. Vincent se inclinó hacia adelante con esa expresión falsa de simpatía, mira, hermano, sé que estás emocional ahora, pero tienes que entender que dirigir un negocio no se trata solo de ser bueno en el trabajo, se trata de estrategia, finanzas y planificación a largo plazo. Papá necesita a alguien con experiencia comprobada en gestión. Esto, viniendo de un tipo cuya idea de planificación a largo plazo era decidir qué pedir para el almuerzo. Quise pedirle que nombrara 3 piezas de equipo que teníamos o que explicara cómo funcionaban las zonas de riego, pero sabía que sería inútil, papá ya había tomado su decisión, probablemente con mucho aporte de su nueva esposa, que veía signos de dólar cada vez que miraba nuestros estados financieros. Esto no se trataba solo del negocio, se trataba de toda una vida siendo la segunda opción, de que mi trabajo fuera minimizado, de nunca ser el hijo favorito sin importar lo que lograra. Bien, dije en voz baja levantándome de la mesa, si así es como quieres jugar, está bien. Salí de ese pretencioso condominio sabiendo que nunca volvería. Al llegar a mi camioneta pude escuchar a Vincent por la ventana abierta diciendo algo sobre ayudar a Enzo a adaptarse a la nueva estructura, como si yo fuera algún tipo de empleado problemático en lugar del hombre que había construido todo lo que él estaba a punto de heredar. El camino de regreso a casa fue una mezcla borrosa de rabia y traición. 10 años de mi vida desperdiciados, 10 años construyendo algo increíble solo para que se lo entregaran a mi hermano vago porque logró dejar embarazada a su novia de la universidad. Esa noche llamé a mamá y le conté todo. Ella estaba tan sorprendida como yo. Nunca pensé que haría algo tan cruel, dijo con la voz temblando de ira. Darle todo el negocio a Vincent en lugar de dividirlo de manera justa entre ustedes dos es inconcebible. Yo habría estado bien con un 60-40, le dije entre dientes, o incluso un 70-30 a su favor, pero dejarme fuera por completo después de todo lo que he hecho. Mamá se quedó en silencio un momento largo, luego su voz se volvió más firme, más decidida. ¿Sabes qué? Tal vez esto sea una bendición disfrazada. Tienes 10 años de experiencia, habilidades increíbles y todos los contratistas del condado te respetan. ¿Por qué no empiezas tu propio negocio? La mitad de esos clientes probablemente te seguirían de todos modos.
Sus palabras encendieron un fuego en mí. Si papá pensaba que podía simplemente dejarme de lado como recortes de césped de ayer, estaba a punto de aprender lo equivocado que estaba. Durante la última década había sido inteligente con mi dinero, había ahorrado más de $125,000 viviendo en un apartamento modesto y conduciendo una camioneta de 10 años, mientras reinvertía todo en equipo y certificaciones. Era más que suficiente para iniciar mi propia operación. A la mañana siguiente empecé a hacer llamadas. La primera persona a la que llamé fue Big Mac. Mike, necesito hablar contigo, ¿puedes reunirte conmigo para un café? Cuando le conté lo que había pasado, este gigante de 1,93 m parecía querer atravesar la pared con el puño. Esos cabrones, gruñó, después de todo lo que has hecho por ese negocio, ¿sabes qué, Enzo? Yo termino con ellos. Si empiezas tu propia empresa, voy contigo. La siguiente llamada fue a Danny. Su reacción fue aún más fuerte, me estás jodiendo, explotó. Vincent no podría diseñar un parterre de flores ni aunque su vida dependiera de ello. Ese negocio se va a hundir sin ti dirigiéndolo. Danny, voy a empezar mi propia empresa, ¿te apuntas? Por supuesto que sí, ¿cuándo empezamos? Luego empecé a contactar a nuestros clientes más importantes, las empresas de gestión de propiedades, los contratos municipales, los clientes residenciales de alto nivel que yo mismo había traído a lo largo de los años. Les expliqué la situación con honestidad, papá le estaba pasando el negocio a mi hermano y yo estaba empezando mi propia compañía. La respuesta fue abrumadora, cliente tras cliente expresó su lealtad hacia mí personalmente, habían trabajado conmigo durante años, confiaban en mis equipos, sabían que cumplía a tiempo y por debajo del presupuesto. La mayoría de ellos ni siquiera habían tratado con Vincent. Trabajamos contigo, no con tu padre, dijo Tom Richardson, el gerente de instalaciones del complejo de oficinas más grande de la ciudad. Si vas a iniciar tu propio negocio, te seguimos. Vincent es un buen tipo, pero no sabe una mierda sobre gestión de paisajismo. La llamada más satisfactoria fue con Patricia Wells, de Grandview Properties. Ella gestionaba 8 propiedades comerciales que generaban unos $340,000 anuales para nosotros. Cuando le expliqué la situación, se indignó genuinamente por mí, eso es absolutamente ridículo, dijo, has sido nuestro contacto principal durante 4 años, conoces cada centímetro de nuestras propiedades, respondes a emergencias a cualquier hora y tus equipos son los más profesionales con los que hemos trabajado. Por supuesto que vamos contigo. En una semana ya tenía compromisos del 70% de nuestra cartera de clientes comerciales. No eran solo clientes, eran relaciones que había construido a lo largo de años llegando temprano, quedándome hasta tarde y asegurándome de que sus propiedades lucieran perfectas. La noticia se extendió como la pólvora en nuestra industria. Varios de nuestros mejores jefes de equipo se me acercaron en privado expresando interés en cambiarse, sabían lo que se venía con Vincent al mando y yo fuera, el negocio iba a tener problemas graves. 2 semanas después entregué mi carta de renuncia a papá. La conversación fue nuclear. No puedes simplemente abandonar el negocio ahora, gritó por teléfono, tenemos contratos que cumplir, pagos de equipo, nómina. Te estoy dando el aviso estándar de 2 semanas, dije con calma, eso es más de lo que me diste cuando decidiste entregar el trabajo de mi vida a alguien que nunca ha manejado un equipo ni dirigido una cuadrilla. Esto es sabotaje, intervino Vincent desde el fondo, aparentemente estaban haciendo equipo en esta llamada. Esto es capitalismo, respondí, buena suerte averiguando cómo funcionan los sistemas de riego. La desesperación en sus voces fue casi satisfactoria. Una parte de mí todavía se sentía mal por papá, pero él había tomado su decisión, ahora tendría que vivir con las consecuencias. Big Mac presentó su renuncia ese mismo día, lo mismo hizo Danny, lo mismo hicieron 4 de nuestros mejores jefes de equipo y otros 8 empleados. El éxodo fue rápido y devastador. Fundar Torino Landscape Solutions, la llamé así en honor a Big Mac, porque el hombre merecía el reconocimiento, fue, al mismo tiempo, lo más aterrador y lo más satisfactorio que había hecho en mi vida. Encontramos un espacio perfecto en un complejo industrial, más grande que el local de papá, mejor ubicado y con espacio para todo el equipo que necesitaríamos. Big Mac me ayudó a negociar la compra de equipo usado con gente con la que habíamos trabajado a lo largo de los años. Danny diseñó nuestra oficina y creó un portafolio más profesional que cualquier cosa que la operación de papá hubiera producido jamás. Los clientes que se habían comprometido a seguirnos cumplieron su palabra, en menos de un mes teníamos contratos firmados suficientes para mantenernos ocupados durante 6 meses seguidos. Mi teléfono sonaba constantemente con nuevas solicitudes. Mientras tanto, supe por el boca a boca que el negocio de papá se estaba derrumbando.
Vincent había regresado desde su paraíso suburbano esperando encontrarse con una operación que funcionara como un reloj, pero este tipo no sabía nada de mantenimiento de equipos, nada de gestión de cuadrillas, nada de las relaciones que mantenían contentos a los clientes comerciales. Escuché de Luis Mendoza, uno de nuestros proveedores, que Vincent lo había llamado en pánico porque 2 cortadoras se habían roto en la misma semana. Al parecer, Vincent no sabía que el equipo necesitaba mantenimiento regular más allá de echarle gasolina. Me pidió si podíamos prestarle una cuadrilla hasta que contratara gente nueva, me dijo Luis riendo, y le respondí que así no es como funcionan los proveedores de equipos. Parecía genuinamente confundido sobre la diferencia entre comprar equipo y alquilar cuadrillas. Lo que no esperaba era lo rápido que Vincent intentaría mejorar el negocio a través de prácticas contables creativas. Unos 2 meses después de mi salida, María González, nuestra antigua gerente de oficina que se había quedado con papá por lealtad, me llamó una noche. Sonaba estresadísima. Enzo, necesito hablar con alguien sobre lo que está pasando en el taller, ¿podemos vernos para un café? No me siento cómoda hablando de esto por teléfono. Al día siguiente, María parecía agotada cuando nos encontramos en un pequeño restaurante del centro. Ella había sido la gerente de oficina de papá durante 6 años, encargándose de facturas, nómina y comunicación con clientes, conocía el negocio al dedillo. Vincent está haciendo cosas que no parecen correctas, me dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchara, ha estado aumentando las facturas mucho más allá de nuestras tarifas habituales, diciéndoles a los clientes que es por servicios de gestión premium o tarifas de supervisión estratégica. Sentí que el estómago se me hundía. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté. Añadió un 30% de recargo al trabajo del complejo de oficinas Patterson, esos son $15,000 extra en un contrato de 50,000. Cuando le pregunté al respecto, dijo que era práctica estándar por supervisión de la gerencia ejecutiva. ¿Qué más? María sacó una carpeta Manila, ha estado creando facturas por servicios de consultoría de algo llamado Strategic Landscape Solutions LLC. Lo busqué y está registrado en su domicilio particular, $2,500 al mes por consultoría operativa. Este desgraciado se estaba pagando a sí mismo honorarios falsos de consultoría desde la cuenta del negocio. Hay más, continuó María, ha estado usando la tarjeta de crédito de la empresa para cosas personales, cenas caras, la matrícula de la escuela privada de sus hijos, incluso unas vacaciones familiares a Disney World. Cuando le pregunté, dijo que era entretenimiento para clientes y retiros de planificación estratégica. Yo estaba furioso pero traté de mantener la calma. María, ¿por qué me estás contando esto? Porque me importa tu papá y esto va a destruir todo lo que construyó. Vincent no sabe que guardé copias de todo, pero lo hice, tengo facturas, estados de cuenta de la tarjeta, transferencias bancarias, todo. Me deslizó la carpeta por la mesa. No puedo quedarme ahí mucho más tiempo, mi conciencia no me permite ser parte de esto, pero pensé que debería saber lo que está pasando con el negocio que ayudaste a construir. Conduje de regreso a casa con la carpeta de María quemando el asiento del copiloto. Parte de mí quería ir directo a la oficina de papá y restregarle las pruebas en la cara, pero Big Mac me había enseñado algo valioso a lo largo de los años: cuando vayas a derribar a alguien, asegúrate de que no pueda levantarse de nuevo. Esa noche extendí todo sobre mi mesa de cocina. La documentación era demoledora. Vincent había estado saqueando sistemáticamente el negocio durante meses, facturas infladas que sumaban más de $95,000 en cargos fraudulentos a clientes, 42,500 en honorarios falsos pagados a su empresa fantasma, 31,000 en gastos personales cargados a la tarjeta de crédito de la empresa, irregularidades en la nómina donde se había estado pagando horas extra por tareas de gestión. Llamé a mi abogado, Jem Rodríguez, el lunes a primera hora. Jem me había ayudado a establecer mi negocio y llevaba 20 años ejerciendo derecho comercial. Enzo, esto es un fraude grave, dijo después de revisar los documentos: inflación de facturas, autopagos ilícitos, uso indebido de fondos corporativos. Vincent podría enfrentarse a cargos penales y responsabilidades civiles. ¿Cuál es la mejor forma de manejar esto?, pregunté. Documenta todo, no los confrontes directamente y deja que yo maneje la estrategia legal. Voy a recomendar presentar una denuncia en la fiscalía y notificar al IRS sobre los ingresos no declarados de su empresa fantasma. En las semanas siguientes me siguió llegando más evidencia. Luis Mendoza, uno de nuestros proveedores de toda la vida, se puso en contacto después de enterarse de que había iniciado mi propio negocio.
Enzo, quería hablar con alguien sobre lo que está pasando en la empresa de tu papá, me dijo cuando me reuní con él en su depósito. Vincent ha estado exigiendo sobornos en efectivo en nuestras facturas. Dice que es práctica estándar para el estatus de proveedor preferente. ¿Cuánto? El 10% de cada factura. Solo el mes pasado fueron $3,000. He estado pagándolo porque necesito el trabajo, pero está matando mis márgenes y, honestamente, me parece sucio de narices. Luis había estado suministrando piezas y equipos al negocio de papá durante 8 años, era tan honesto como cualquiera, el tipo que conduciría 80 kilómetros para entregar una pieza de emergencia en un fin de semana. Tengo recibos de todos los pagos en efectivo, continuó Luis. Y grabé nuestra última conversación, en la que me amenazó con cancelar nuestros contratos si no seguía pagando, más documentación para el archivo en crecimiento. La evidencia más dañina vino de Sarah Kem, gerente de cuentas en Westfield Properties, uno de nuestros mayores clientes comerciales que se había quedado con la empresa de papá. Necesitamos hablar sobre las prácticas de facturación de su padre, dijo cuando llamó a mi oficina. Hemos estado recibiendo facturas que no coinciden con el trabajo realizado. Acepté reunirme con ella, sabiendo que esto podía ser la prueba definitiva. Contratamos mantenimiento básico de paisajismo para nuestros parques de oficinas, explicó Sarah, mostrándome facturas recientes, pero nos están cobrando por inspecciones ejecutivas de sitio, análisis estratégico de vegetación y servicios premium de aseguramiento de calidad. Vincent le dijo a nuestro gerente de instalaciones que eran cargos estándar de la industria. Las facturas eran un 40% más altas que lo que papá históricamente cobraba por los mismos servicios. Vincent estaba, esencialmente, robando a los clientes inventando cargos absurdos y esperando que no los cuestionaran. Sarah, ¿estaba satisfecha con la calidad del trabajo bajo estos nuevos cargos? Ella rió con amargura, el trabajo ha sido terrible, la mitad de las cuadrillas no llegan a tiempo, el equipo se descompone constantemente y nadie parece saber lo que hace, estamos pagando precios premium por un servicio amateur. ¿Estarías dispuesta a presentar una queja formal si fuera necesario? Absolutamente, ya estamos considerando cancelar nuestros contratos, la única razón por la que no lo hemos hecho es por respeto a su padre. Mientras tanto, mi empresa estaba absolutamente arrasando, habíamos crecido a 28 empleados, con 6 meses de trabajo acumulado, y los clientes nos referían nuevos negocios más rápido de lo que podíamos manejarlos. Los diseños de Danny aparecían en publicaciones del sector y habíamos ganado 3 grandes contratos municipales. El contraste con la operación de papá era brutal, en la calle se decía que estaban perdiendo clientes, las cuadrillas renunciaban con regularidad y el equipo se estropeaba porque Vincent no tenía idea de cómo mantenerlo. Pero lo que Vincent no sabía era que sus días estaban contados. En noviembre, Jem Rodríguez presentó nuestra denuncia formal ante la fiscalía. La documentación era tan extensa y bien organizada que abrieron una investigación de inmediato. 2 semanas después, el IRS recibió una denuncia anónima sobre ingresos no declarados y gastos fraudulentos de la empresa. Curioso cómo funciona eso. El último clavo en el ataúd llegó cuando María me llamó a principios de diciembre. Enzo, acabo de dar mi preaviso de 2 semanas, pero quería que supieras que Vincent me pidió borrar todos los registros financieros anteriores a julio, cuando él asumió. Dijo que estaban desordenando el sistema y que no eran relevantes para las operaciones futuras. ¿Lo hiciste? Ni loca, le dije que necesitaría autorización por escrito de tu padre y se puso muy nervioso. Vincent estaba intentando destruir pruebas y la desesperación se notaba. María, un favor más, ¿puedes hacer copias de cualquier registro reciente antes de irte? Ya lo hice, tengo todo hasta la semana pasada en una memoria USB. Es lo último que puedo hacer por tu papá, tal vez cuando todo esto salga a la luz, se dé cuenta de lo que realmente es Vincent. Pasó la Navidad y la pasé con mi novia Sarah y su familia, sintiendo por fin que tenía un futuro real al que mirar. Mi negocio prosperaba, planeaba proponerle matrimonio en primavera y, por primera vez en años, no pensaba en la empresa de papá cada maldito día. Eso cambió el 15 de enero, cuando Jem Rodríguez me llamó con noticias. Enzo, la fiscalía ejecutó órdenes de registro en la empresa de tu padre y en la casa de Vincent esta mañana, incautaron computadoras, registros financieros y estados bancarios. Vincent fue arrestado por fraude electrónico, malversación de fondos y presentación de declaraciones de impuestos falsas. Después de meses de espera, finalmente había caído el martillo. ¿Y mi papá? Hasta donde sabemos, no está siendo acusado. La evidencia sugiere que Vincent actuó solo y ocultó sus actividades a tu padre. Pero la empresa definitivamente va a enfrentar sanciones civiles y demandas de clientes.
Las noticias locales recogieron la historia esa misma noche. Dueño de negocio local arrestado por fraude era el titular, con una foto policial de Vincent, que parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. El artículo exponía los hechos básicos: fraude sistemático en facturas, malversación de fondos de la empresa y evasión de impuestos por un total de más de $275,000. El reportero mencionó que varios clientes estaban considerando demandas civiles para recuperar tarifas cobradas de más. Mi teléfono empezó a sonar con llamadas de gente del sector que había oído la noticia. La mayoría estaba sorprendida, pero algunos contratistas veteranos dijeron que habían sospechado que algo raro pasaba cuando Vincent tomó el control. 2 días después, papá me llamó, su voz sonaba rota. Enzo, hijo, necesito disculparme. Tenías razón, debería haberte escuchado a ti y a tu madre, debería haber reconocido lo que construiste para nosotros. No sabía qué decir, parte de mí se sentía reivindicada, pero sobre todo me sentía triste por él. El abogado de Vincent dice que podría enfrentar 5 años en prisión federal. Mi negocio está arruinado y no sé cómo voy a devolver el dinero a los clientes que él estafó. ¿Y eso en qué me concierne, papá? Lo sé, solo pensé que tal vez podrías. No hay tal vez, ahora aprendiste lo que pasa cuando apuestas por el caballo equivocado. Hijo, lo siento mucho. Discúlpate contigo mismo, yo estoy bien. Esa fue la última conversación que tuvimos. La empresa terminó declarándose en bancarrota en 3 meses, papá lo perdió todo, el taller, el equipo, incluso su casa tuvo que venderse para cubrir honorarios legales y acuerdos civiles. Vincent se declaró culpable para evitar el juicio y fue sentenciado a 3 años en prisión federal más 5 años de libertad condicional. Su esposa solicitó el divorcio mientras esperaba la sentencia, llevándose a los niños y mudándose de nuevo a casa de sus padres. El juez le ordenó pagar $275,000 en restitución, pero como gastó la mayor parte de lo que robó, ese dinero nunca se recuperará. Hoy, Torino Landscape Solutions emplea a 55 personas y genera más de $2,800,000 en ingresos anuales. Nos hemos expandido a la remoción de nieve comercial y tenemos clientes en 3 condados. Le propuse matrimonio a Sarah en marzo y ella dijo que sí. Estamos planeando una boda para el próximo otoño y hablando de formar una familia. Sonrío cuando pienso en enseñarles a mis futuros hijos el valor de construir algo con tus propias manos. Papá terminó trabajando para uno de nuestros competidores, solo como jefe de cuadrilla, pero al menos está trabajando. Stephanie lo divorció en cuanto se le acabó el dinero, lo que no sorprendió a nadie. La parte más satisfactoria no fue la caída de Vincent, sino ver que se hizo justicia y saber que los clientes que estafó obtuvieron cierta rendición de cuentas. Varios de ellos terminaron siendo mis clientes, diciéndome que respetaban cómo manejé toda la situación con profesionalismo. Big Mac siempre lo dice mejor: tu papá te enseñó el oficio, pero la vida te enseñó el negocio, y ahora tú les enseñas ambos a todos los demás. A veces me pregunto qué habría pasado si papá me hubiera tratado de forma justa desde el principio, pero luego miro el negocio que he construido y la vida que he creado, y me doy cuenta de que su traición fue, en realidad, el mayor regalo que podrían haberme dado. A veces la mejor venganza no es vengarte, sino ser mejor que ellos en todo lo que creyeron que podían quitarte. Mi novia dejó que su mejor amiga se mudara a mi habitación libre sin pagar alquiler y esperaba que yo pagara todas las facturas. Terminé la relación y cambié las cerraduras. Bien, vamos a comenzar. Hola, Reddit. Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi tranquila y merecida vida en la ciudad se convertiría en un caos por culpa de una invitada temporal, me habría reído, pero aquí estoy, moviendo la cabeza ante mi propia estupidez. Vivo en un gran apartamento de 2 dormitorios en Denver. No es un ático de lujo, pero tiene ventanas de piso a techo, montones de luz natural y una vista impresionante del horizonte. Es uno de esos lugares en los que entras y sientes que lo has logrado. Trabajé duro para poder permitírmelo, trabajando fines de semana, sin tomar vacaciones, comiendo demasiadas comidas baratas mientras ahorraba. Cuando finalmente me mudé, me prometí que este espacio sería siempre mío, un lugar donde pudiera relajarme después de días largos y simplemente disfrutar de la vida. El segundo dormitorio nunca estuvo destinado para nadie más que para mí. Lo convertí en una oficina en casa donde podía trabajar a distancia y guardar mi colección de guitarras. Era mi espacio creativo, mi santuario y un lugar para las raras ocasiones en las que quería recibir invitados. Tenía una rutina, trabajaba duro, salía con mis amigos y pasaba los fines de semana recargando energías en mi propio espacio tranquilo. La vida era sólida. Entonces llegó Jenny. La conocí en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Era todo lo que buscaba: extrovertida, ruidosa y totalmente cautivadora.
Tenía una manera de acaparar la atención y, supongo, me vi atrapado en su órbita. Al principio parecía el equilibrio perfecto para mi vida tranquila. Era divertida, espontánea y tenía una energía contagiosa que me hacía sentir vivo. Nos entendimos de inmediato. Jenny no perdió tiempo en instalarse en mi vida, figurativa y literalmente. Empezamos a salir y, antes de mucho, pasábamos cada vez más tiempo juntos. Al principio, la mayoría de las veces nos reuníamos en su apartamento. Ella vivía en un pequeño apartamento de un dormitorio que se sentía apretado, especialmente comparado con el mío. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a dejar caer indirectas sobre cuánto le encantaba mi apartamento. Este lugar es tan bonito, decía con una gran sonrisa, mucho mejor que el mío, simplemente se siente acogedor. Al principio fueron cosas pequeñas, dejaba un suéter en mi sofá o un cepillo de dientes en mi baño. Luego se convirtió en maquillaje en el mostrador, un par de zapatos junto a la puerta y algunos cojines decorativos que trajo para adornar la sala de estar. Pensé que era simplemente una parte natural de estar en una relación. Además, me gustaba Jenny, quería que se sintiera cómoda en mi espacio, aunque fuera un poco rápido. Para cuando llegamos a los 6 meses, era como si se hubiera mudado extraoficialmente. Nunca dijo realmente me mudo, pero simplemente pasó. Pasaba más noches en mi casa que en la suya, tenía ropa en mi armario e incluso empezó a recibir paquetes en mi dirección. No me opuse porque, en ese momento, no me parecía gran cosa. Me gustaba tenerla cerca. Jenny era divertida y fácil de tratar, así que dejé pasar los pequeños cambios, pero, viéndolo ahora, ahí fue donde empezó el cambio de mi espacio a nuestro espacio. Al principio estaba feliz de compartir, pero hay una diferencia entre compartir tu vida con alguien y perder el control de ella, y estaba a punto de aprenderlo por las malas. Jenny tenía un talento para sentirse como en casa donde fuera que estuviera, como si tuviera un radar para encontrar los lugares más cómodos y reclamarlos. Reacomodaba mis cojines, empezaba a dejar velas por todas partes e incluso trató de convencerme de repintar las paredes para iluminar el espacio. Recuerdo que me lo tomé a risa pensando esto es lo que pasa cuando sales con alguien, pero en el fondo empecé a notar cuánto estaba cambiando mi lugar, y no todo para mejor. No era solo el apartamento, Jenny tenía la costumbre de invitarse a todos los rincones de mi vida. Revisaba mis suscripciones de streaming, eligiendo programas al azar para ver, y una vez incluso cambió el nombre de mi perfil a Cutie Payana. Abría mi nevera y comentaba mis compras diciendo cosas como porque siempre compras yogur natural, cómpralos de sabor, son mejores. Pequeñas cosas que, individualmente, no eran gran cosa, pero juntas empezaban a hacerme sentir que estaba perdiendo el control de mi propio hogar. Aún así, lo ignoré. Jenny era buena compañía y era agradable tener a alguien cerca. No era exigente ni mala, simplemente tenía esa manera de ponerse cómoda, a veces a mi costa, y sinceramente pensé que eso era parte de una relación, se hacen compromisos, te adaptas, eso es lo que me decía a mí mismo. El problema es que mi apartamento era mi santuario. Había trabajado tanto para llegar aquí y, por primera vez en años, tenía un lugar donde podía respirar. Era mi espacio seguro, una pequeña burbuja de paz en medio de una ciudad caótica. Compartirlo con alguien se suponía que debía ser algo bueno, pero con el paso de las semanas empecé a sentir que mi santuario ya no era mío. Los cambios fueron sutiles al principio, pero se acumularon. Las cosas de Jenny empezaron a invadir todo, mi encimera del baño, antes limpia y organizada, ahora estaba abarrotada de maquillaje, productos para el cabello y quién sabe qué más. Mi sala de estar, antes minimalista y ordenada, tenía mantas y adornos decorativos que yo jamás compraría en la vida. Incluso mi oficina en casa, la única habitación que pensé que podría mantener como mía, empezó a sentirse menos mía. Jenny se metía durante el día solo para saludar o se sentaba en mi escritorio a hacerse las uñas, dejando un desastre de esmalte y algodones. Me decía a mí mismo que estaba bien, que Jenny solo se estaba sintiendo en casa, pero, viéndolo ahora, me doy cuenta de cuánto cedí en nombre de mantener la paz. No dije nada porque no quería parecer desagradecido o antipático, pero la verdad es que extrañaba mi espacio, extrañaba la tranquilidad, el orden. La sensación de tener el control de mi propia vida, en ese momento, no tenía idea de lo mucho peor que estaba a punto de ponerse, pero si hubiera sabido lo que venía, probablemente habría puesto límites mucho antes. Cuando Jenny me llamó ese jueves por la tarde, sonaba frenética. Greg, Taylor acaba de ser expulsada de su apartamento, dijo prácticamente gritando por teléfono, no tiene a dónde ir, ¿puede quedarse contigo por un tiempo? Solo hasta que resuelva las cosas. Hice una pausa. No conocía a Taylor personalmente.
Jenny me había hablado de ella de vez en cuando, con historias alocadas sobre rupturas dramáticas, disputas con caseros y malentendidos en el trabajo. Era una de esas personas que siempre parecían tener algo pasando. Pero no era un insensible, la gente pasa por momentos difíciles, y si Jenny se preocupaba lo suficiente como para abogar por ella, supuse que no podía ser tan mala. Está bien, dije con desgana, puede quedarse un par de semanas, pero solo un par de semanas. Jenny estaba encantada, eres el mejor, en serio, Greg, te debo una. Al día siguiente llegó Taylor, y desde el principio quedó claro que un par de semanas probablemente no formaban parte de su plan. Un coche de Uber se detuvo en la acera y el conductor parecía visiblemente molesto mientras descargaba lo que parecía una pila interminable de maletas, 6 maletas, 2 bolsos grandes y varias bolsas de compras. Después de eso, Taylor entró pavoneándose en mi apartamento con el transportín de su gato en una mano y su teléfono en la otra. Vaya, esto es mucho más grande que mi antiguo lugar, dijo mirando alrededor como si estuviera buscando casa. No se molestó en dar las gracias ni siquiera en mostrar una sonrisa educada, simplemente fue directo al segundo dormitorio, mi oficina en casa, y dejó sus cosas por todas partes. Mis guitarras fueron empujadas a la esquina y mi escritorio quedó enterrado bajo sus bolsas. No era precisamente el comienzo que esperaba. Jenny, por supuesto, sonreía de oreja a oreja, ¿ves? Es perfecto para ti, le dijo a Taylor como si yo no estuviera justo ahí. Me quedé callado, intentando convencerme de que Taylor estaba abrumada y se acomodaría pronto, pero ya a la mañana siguiente quedó claro que su idea de instalarse era muy diferente a la mía. A las 7 de la mañana de un sábado, mi único día para dormir hasta tarde, me despertó de golpe una música ensordecedora. No era solo alta, era tan fuerte que hacía temblar las paredes. Salí tambaleándome de la cama, adormilado y molesto, y llamé a su puerta. Oye, ¿podrías bajar el volumen?, pregunté intentando mantener un tono neutral. Taylor abrió la puerta con una sonrisa burlona. Oh, perdón, dijo con despreocupación, no estoy acostumbrada a ser silenciosa por las mañanas. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. La miré, esperando que reconociera que eso no estaba bien. No lo hizo. Repetí mi petición de bajar el volumen y ella asintió, cerró la puerta y la música bajó un poco, pero seguía siendo lo suficientemente alta como para molestar. Suspiré y volví a la cama, pero no pasó mucho tiempo antes de que me interrumpiera otra vez, esta vez su gato. No sabía ni siquiera que Taylor tenía un gato hasta que apareció con él, un atigrado desaliñado que parecía permanentemente molesto. Pasaba la mayor parte del tiempo paseándose por el apartamento como si fuera suyo. En las primeras horas ya había arañado mi sofá y tirado una planta pequeña que tenía desde hacía años. A la mañana siguiente vomitó en la alfombra de mi sala. Traté de mencionarlo de manera casual. Oye, Taylor, tu gato se enfermó en la alfombra, dije. Ella apenas levantó la vista de su teléfono. Oh, el señor Whiskey solo se está adaptando, dijo encogiéndose de hombros, se calmará pronto. Pero el señor Whiskey no se calmó. Siguió arañando los muebles, subiendo a las encimeras y dejando pelo por todas partes. Me gustan los animales, pero este gato era un problema. Lo peor era lo cómoda que parecía estar ella con todo esto. No pedía permiso antes de hacer cambios o de ocupar espacios, ni siquiera parecía avergonzada por las molestias que causaba. Actuaba como si mi apartamento fuera suyo y yo fuera solo el tipo que vivía ahí. Cada vez que mencionaba algo, Jenny lo minimizaba. Greg, está pasando por mucho ahora mismo, decía, ¿no puede ser un poco más paciente? Estaba intentando ser paciente, pero Taylor lo hacía difícil, entre la música alta, el gato destructivo y su completa falta de límites, sentía que estaba perdiendo el control de mi propio espacio. Aún así, me dije que era solo una situación temporal. Pensé que podría soportar que Taylor estuviera en mi apartamento un par de semanas, pero al final de la primera ya estaba claro que este arreglo me estaba costando más que mi tranquilidad. Mis facturas de servicios, que siempre habían sido manejables, de repente estaban fuera de control. La primera señal fue el termostato. Taylor trataba el apartamento como si fuera un spa de lujo, ponía el aire acondicionado en frío ártico y lo dejaba encendido todo el día, incluso cuando no estaba en la habitación. Si yo lo bajaba, ella inmediatamente lo volvía a subir y decía algo como está demasiado caliente aquí, sin importar que fuera yo quien pagaba. Las luces eran otro problema. Taylor tenía la mala costumbre de encender todas las luces del apartamento y dejarlas encendidas incluso si no estaba usando la habitación. Una noche llegué del trabajo y encontré la cocina, la sala y el segundo dormitorio iluminados como una exhibición navideña.
Taylor estaba en la sala pegada al televisor, y cuando le pedí que intentara apagar las luces cuando no las usara, me dio la respuesta más casual: oh, supongo que se me olvidó. Se le olvidaba todos los días. La factura del agua no estaba mejor. A Taylor le encantaba ducharse, duchas largas y ardientes. No exagero cuando digo que estaba ahí dentro más de 40 minutos, el agua caliente se acababa y yo tenía que esperar horas para que volviera. El grifo del lavabo también estaba constantemente abierto porque lo dejaba correr mientras se cepillaba los dientes o hacía lo que fuera que hacía en el baño. Después de la primera semana, me senté a hacer unos cálculos rápidos. Y me di cuenta de que mis gastos de servicios básicos prácticamente se habían duplicado desde que Taylor se mudó, pero no eran solo las facturas. El vivir de gorra de Taylor se extendía a todos los rincones de mi vida y su sentido de derecho estaba a otro nivel. Para empezar, trataba mi cocina como su tienda de comestibles personal. Soy el tipo de persona que planifica las comidas de la semana, compra lo que necesita y se apega a ello. Tenía un buen sistema hasta que llegó Taylor. Ella no contribuía con ni un centavo para la comida, pero no tenía problema en comer lo que quisiera. Llegaba a casa esperando preparar la cena solo para encontrar que los ingredientes clave habían desaparecido: los huevos, el queso, las sobras que había guardado para el almuerzo. Taylor no solo se comía mi comida, ni siquiera se molestaba en preguntar. Un día llegué a casa y la encontré preparando un batido con los últimos de mis plátanos y mi mantequilla de almendra. Me miró y dijo: no te importa que use esto, ¿verdad? ¿Qué se suponía que debía decir? Ya los había usado. Cuando mencioné el problema de la comida a Jen esperando que me apoyara, lo minimizó: Greg, ella no tiene dinero ahora mismo, ¿qué esperas que haga, que se muera de hambre? Ese no era el punto. No esperaba que Taylor se muriera de hambre, pero tampoco esperaba financiar a alguien que ni siquiera tenía la decencia de preguntar antes de vaciar mi cocina. Hablando de Jenny, ella estaba en mi casa más que nunca. No me había dado cuenta del todo antes, pero su mudanza no oficial se estaba volviendo más oficial cada día. Con Taylor allí, Jenny parecía sentir que tenía que estar también, ya fuera para apoyar a su amiga o simplemente pasar el rato. Fuera cual fuera la razón, la dinámica había cambiado, y no para bien. No eran solo las facturas o la comida lo que me estaba volviendo loco. Taylor no tenía ningún concepto de espacio personal o de límites. Mi oficina en casa, que había cedido a regañadientes, ya no era reconocible. No solo guardaba sus cosas allí, la había tomado por completo. Mi escritorio estaba enterrado bajo su maquillaje y productos para el cabello, mis guitarras empujadas a una esquina y el suelo cubierto con montones aleatorios de ropa y zapatos. Una tarde intenté tomar mi portátil para terminar un poco de trabajo y, al entrar, encontré a Taylor sentada en el suelo con todo su maquillaje despegado como si estuviera dirigiendo un salón de belleza. Apenas levantó la vista: ¿necesitas algo?, preguntó como si yo fuera el que invadía su espacio. Tomé mi portátil y me fui, pero no pude quitarme la sensación de que yo era un invitado en mi propia casa. La actitud de Taylor dejaba claro que creía que estaba allí para quedarse. Trataba el apartamento como si fuera suyo, desde sus comentarios sobre los muebles: este sofá es tan incómodo, hasta sus sugerencias sobre la decoración: deberías conseguir una alfombra mejor para la sala. No era solo su tono, era su total falta de conciencia lo que me sacaba de quicio. Incluso cuando intentaba poner límites, Taylor los ignoraba. Una noche le dije que agradecería que bajara la música después de las 10 de la noche. Asintió, pero la noche siguiente pasó lo mismo: el bajo de su altavoz hacía vibrar las paredes. Cuando llamé a su puerta, dijo: oh, no me di cuenta de que era tan tarde. No se daba cuenta, todas las noches. Cuanto más intentaba abordar estos problemas, más sentía que hablaba con una pared. Taylor no parecía importarle y Jenny no ayudaba mucho. Cada vez que sacaba el tema, la respuesta de Jenny era la misma: Greg, está pasando por un momento difícil, ¿no puede ser un poco más comprensivo? Pero, ¿cuánta comprensión se suponía que debía tener? Ya estaba pagando las facturas, comprando la comida y lidiando con las constantes interrupciones en mi rutina. Intentaba ser paciente, pero mi paciencia se estaba agotando. Todo llegó a un punto crítico cuando revisé mis facturas de servicios de ese mes. Los números eran escalofriantes: la electricidad casi se había triplicado, el agua estaba por las nubes y mis gastos de comida eran absurdos. Ya no podía ignorarlo. Esa noche me senté con Jenny y le dije que necesitábamos tener una conversación seria. Taylor tiene que empezar a contribuir, dije con firmeza, no puedo seguir cubriendo todos estos gastos extra. Jenny me miró como si hubiera sugerido patear a un cachorro. Greg, ella no tiene trabajo ahora mismo, ¿qué esperas que haga? No lo sé, Jenny,
Pero esto no es sostenible, respondí, lleva semanas aquí y ni siquiera intenta ayudar, se come mi comida, usa mis cosas y no paga nada. No es justo. Jenny suspiró, es solo temporal, dijo, pero en ese momento me di cuenta de que teníamos definiciones muy diferentes de temporal. Si pensaba que el vivir de gorra y la invasión de límites de Taylor eran malos antes, no estaba preparado para lo que vino después. Su sentido de derecho no solo creció, se volvió completamente nuclear, y para entonces me di cuenta de que no tenía absolutamente ninguna intención de irse o de respetar el hecho de que este era mi apartamento. Todo comenzó con los invitados no invitados. Una noche después del trabajo entré a mi apartamento y encontré a dos desconocidos tumbados en mi sofá. Estaban comiendo bocadillos de mi cocina y viendo mi televisión como si fuera su sala. Taylor estaba sentada con ellos, riendo y charlando como si fuera completamente normal. Me quedé allí unos segundos intentando procesar lo que veía. Finalmente pregunté, ¿quiénes son? Oh, son mis amigos, dijo Taylor con total naturalidad, vinieron a pasar un rato. Vinieron sin avisar. Pude sentir cómo me subía la presión, pero me contuve. La próxima vez, podrías avisarme antes de invitar gente, dije tan calmado como pude. Taylor ni siquiera levantó la vista de su teléfono, claro, lo que sea, murmuró. Sus amigos no se movieron, se quedaron otra hora, dejando latas de refresco vacías y migas en mi mesa de centro. Lo peor fue que Jenny no solo estaba de acuerdo con ello, sino que lo defendía. Cuando más tarde le dije lo incómodo que me había hecho sentir, puso los ojos en blanco, Greg, estás siendo tan exagerado, no es como si hubieran destrozado el lugar. ¿No destrozado? Mi sala parecía una guardería después de la hora de la merienda. Pero esa no fue la única vez. Taylor empezó a traer gente sin avisar. La semana siguiente llegué a casa y la encontré organizando una noche de chicas con 3 de sus amigas. Estaban sentadas alrededor de mi mesa del comedor, bebiendo café en mis tazas y picando mi comida. La puerta del frigorífico estaba completamente abierta y pude ver que se habían servido de todo, desde mis embutidos hasta el buen queso que había estado guardando para un sándwich del fin de semana. Cuando entré, Taylor apenas me reconoció. Oh, hola Greg, dijo como si yo fuera el invitado en mi propia casa. Me quedé allí un momento, debatiendo si decir algo o simplemente irme. Finalmente dije, oye, Taylor, no sabía que íbamos a recibir visitas esta noche. No es una fiesta, respondió riendo, solo una pequeña reunión, relájate. Relájate. Esa era su palabra comodín cada vez que cruzaba un límite. No solo era frustrante, era indignante. Y no eran solo los invitados no anunciados. Taylor había empezado a tratar mi apartamento como un terreno libre. Reorganizaba los muebles sin pedir permiso, diciendo que los hacía más funcionales. Mi oficina en casa era ahora un almacén para sus cosas y la sala parecía una tienda de segunda mano. Un día llegué y encontré una manta aleatoria colgada sobre el sofá. ¿De dónde salió esto?, pregunté a Jenny. Oh, Taylor pensó que el sofá necesitaba más color, respondió como si no fuera nada. Más color, dije, es mi sofá. Jenny volvió a poner los ojos en blanco. Greg, es solo una manta, no hagas un drama por eso. No se trataba de la manta, se trataba del hecho de que Taylor no tenía respeto por el hecho de que este era mi hogar. El frigorífico era otro campo de batalla. Taylor había empezado a llenarlo con sus propias compras, compras que no pagaba. Salía con Jenny, compraban aperitivos y bebidas, y luego las metían en el frigorífico como si fuera suyo. Y cuando digo sus compras, me refiero a cosas caras y de moda como kombucha, col rizada orgánica y leche de avena. Mientras tanto, mis cosas seguían desapareciendo. Una mañana fui a por un bagel solo para encontrar que toda la crema de queso había desaparecido. Cuando se lo mencioné a Jenny, se encogió de hombros. Oh, Taylor debe haberla usado, hablaré con ella. Nunca lo hizo. Llegó al punto en que sentía que ni siquiera podía relajarme en mi propio espacio. Si me sentaba en el sofá a ver la televisión, Taylor aparecía de repente y pedía usar la sala. Necesito grabar un video para mi TikTok, dijo una noche, la iluminación aquí es mejor. ¿Puede esperar?, pregunté, temiendo ya su respuesta. Ella soltó un suspiro exagerado. Está bien, pero realmente necesito hacerlo. Me dejó claro que no estaba contenta y, por el resto de la noche, estuvo dando portazos y murmurando por lo bajo. Y Jenny, ella no solo permitía el comportamiento de Taylor, parecía ponerse de su lado cada vez. Cuando sacaba un problema, Jenny desviaba la conversación. Greg, no sabes por lo que ha pasado. ¿No sé por lo que ha pasado? ¿Y lo que yo estaba pasando? Mi apartamento ya no era mío,
mis facturas se acumulaban y ni siquiera podía sentarme en mi propio sofá sin sentir que estaba invadiendo. La gota que colmó el vaso llegó una noche cuando Taylor decidió organizar una mini fiesta en el apartamento. No estaba en casa cuando empezó, me había quedado trabajando hasta tarde, pero cuando entré el lugar estaba lleno de gente que no conocía. La música retumbaba, vasos vacíos por todas partes y alguien había derramado una bebida sobre mi mesa de centro. Me giré hacia Jenny, que estaba sentada en el sofá como si nada estuviera mal. ¿Qué es esto?, pregunté intentando mantener la voz firme. Es solo una pequeña reunión, dijo encogiéndose de hombros. Taylor necesitaba desahogarse un poco. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi apartamento estaba siendo destrozado, mis límites pisoteados y Jenny actuaba como si yo fuera el que estaba fuera de lugar. Si pensaba que ya había visto lo peor del descaro de Taylor, estaba muy equivocado. El momento en que descubrí que había usado mi tarjeta de crédito fue cuando todo realmente se vino abajo. No fue solo el robo, fue la total falta de remordimiento, la audacia y la forma en que Jenny la defendió. Ahí fue cuando me di cuenta de que no había forma de salvar esta situación ni esta relación. Todo comenzó un jueves cualquiera. Llegué del trabajo y vi unas bolsas de compra sobre la encimera. No eran mis productos habituales, no había básicos que yo comprara, sino productos orgánicos carísimos, aperitivos gourmet y un café frío embotellado de lujo. Pensé que quizá Jenny había hecho una compra, así que le pregunté. Oh, no, fue Taylor, dijo Jenny con naturalidad sin siquiera levantar la vista del teléfono. ¿Taylor? Ella no había pagado nada desde que se mudó, así que me intrigaba de dónde había sacado de repente el dinero. ¿Lo pagó ella?, pregunté arqueando una ceja. Jenny dudó un instante y eso bastó para ponerme en guardia. Bueno, no exactamente, dijo, bajando la voz. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo que no exactamente? Usó tu tarjeta, dijo Jenny, con un tono tan despreocupado que me hizo hervir la sangre, pero no te enfades, te lo va a devolver. ¿Qué?, dije alzando la voz. ¿Usó mi tarjeta? ¿Cómo la consiguió? Jenny se encogió de hombros, la encontró en el cajón de la cocina, pensó que estaría bien ya que puedes permitírtelo. Fui directo a la sala, donde Taylor estaba tirada en el sofá mirando el móvil. Taylor, dije con dureza, levantando las bolsas de la compra, ¿en serio usaste mi tarjeta de crédito sin preguntarme? Me miró sin inmutarse. Ah, sí, quería decírtelo, me quedé sin cosas y vi tu tarjeta en el cajón, pensé que no te importaría. Pensaste que no me importaría, repetí con la voz temblando de ira, ¿no se te ocurrió preguntar? Se encogió de hombros como si no fuera nada. Greg, vamos, no es como si hubiera gastado una fortuna, y tú eres el que tiene el apartamento grande, puedes permitírtelo. Esa frase me golpeó como un ladrillo, puedes permitírtelo, como si mi capacidad de pagar justificara que ella lo tomara sin permiso. No puedes simplemente coger la tarjeta de crédito de alguien, Taylor, solté, eso es robo. Relájate, dijo rodando los ojos, dije que te lo voy a devolver, pero yo sabía que no lo haría, no había pagado nada desde que llegó y no había razón para creer que empezaría ahora. Me giré hacia Jenny, esperando que por fin viera lo absurdo de la situación. ¿Estás escuchando? ¿Me robó la tarjeta y estás bien con eso? Jenny suspiró como si yo fuera el que exageraba. Greg, estás reaccionando de más, no es como si hubiera vaciado tu cuenta. Ella solo compró comestibles para el apartamento, para ella misma, respondí. Nada de esto es siquiera comida que yo coma. Greg, dijo Jenny, con ese tono condescendiente que había llegado a odiar, ya has sido tan generoso, que es un poco más. No podía creer lo que estaba oyendo. Jenny no solo defendía a Taylor, la estaba facilitando. Ahora estaba claro que no le importaba cómo me afectaba esto, mientras su mejor amiga estuviera cómoda. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Esto no está funcionando, dije con voz firme, toda esta situación no está funcionando. Taylor tiene que irse, y sinceramente, Jenny, creo que tú también deberías hacerlo. La mandíbula de Jenny cayó. ¿Estás rompiendo conmigo por esto? Sí, respondí, porque esto ya no se trata de Taylor, se trata del hecho de que has estado defendiendo su comportamiento en lugar de apoyarme a mí. No respetas mis límites y no te importa cómo me está afectando esto. Eso no es una relación sana. El rostro de Jenny se torció de rabia. Estás tirando todo por la borda porque no puedes manejar una pequeña molestia. Pequeña molestia, dije riendo con amargura. Jenny, esto no es una pequeña molestia. Taylor se ha apoderado de mi apartamento, ha disparado mis facturas, me robó la tarjeta de crédito, y tú has estado de su lado todo el tiempo. He terminado. Taylor, que había estado observando la discusión con una sonrisa engreída, decidió intervenir.
No puedes simplemente echarnos, dijo, Jenny prácticamente también vive aquí, así que buena suerte con eso. Me giré hacia ella, furioso, mírame. Esa noche imprimí 2 avisos de desalojo. Ya había investigado antes, sabiendo que las cosas podían llegar a esto. En mi estado, los huéspedes que no pagan alquiler y no están en el contrato pueden ser solicitados a irse con un aviso formal. Redacté los avisos dando a Taylor y a Jenny 3 días para empacar e irse. A la mañana siguiente les entregué los papeles. Taylor miró el aviso, lo arrugó y lo tiró a la basura. No hablas en serio, dijo riendo. Muy en serio, respondí, tienen 3 días. Después de eso, tomaré acciones legales si es necesario. Jenny me miró con los ojos encendidos, ¿de verdad me vas a hacer esto a mí? Sí, dije simplemente, porque este no es tu apartamento, es mío, y ya terminé de que se aprovechen de mí. Taylor sonrió con arrogancia, no vamos a ir a ninguna parte. Su soberbia solo me hizo estar más decidido. Sabía que tendría que cumplir mi palabra y estaba preparado para hacer lo que fuera necesario para recuperar mi hogar. Mientras veía a Jenny y a Taylor marcharse enfadadas hacia el segundo dormitorio, cerrando la puerta de un portazo, sentí una extraña sensación de alivio. Por primera vez en semanas, había tomado una decisión que me ponía a mí primero, y sin importar lo complicado que se pusiera todo en los días siguientes, sabía que finalmente estaba recuperando el control de mi vida. Después de entregarles los avisos de 3 días, el ambiente en el apartamento se volvió helado. Taylor actuaba como si hubiera cometido un crimen imperdonable, mientras Jenny pasaba la mayor parte del tiempo enfurruñada en una esquina o lanzándome miradas de odio. Honestamente, estaba bien con el trato silencioso, era mejor que su caos habitual. Pero, por supuesto, Taylor no iba a tomarse en serio el aviso. Al día siguiente entré en la sala y la encontré recostada en el sofá como una reina, con los pies sobre la mesa de centro, cambiando canales. La audacia era increíble. Cuando empiezas a empacar, pregunté, intentando mantener un tono neutral. Ni siquiera me miró, te dije, Greg, que no vamos a irnos. No puedes simplemente echarnos. No es una solicitud, Taylor, dije con firmeza, te quedan 2 días. Si después de eso todavía estás aquí, no tendré más remedio que llamar a la policía. Finalmente me miró con una sonrisa burlona, adelante, llámalos, a ver cómo te va con eso. Su confianza era desconcertante, pero no iba a dejar que me intimidara. Jenny, por su parte, estaba en modo de control de daños. Esa tarde me apartó y comenzó con su rutina habitual. Greg, no podemos simplemente hablar de esto, dijo con una voz empapada de falsa dulzura, estás siendo tan irrazonable. Irrazonable, respondí arqueando una ceja, Jenny, he sido más que razonable. Dejé que tu amiga se quedara aquí durante semanas. Es mi mejor amiga, interrumpió Jenny con brusquedad, ¿qué se supone que debía hacer, dejarla en la calle? Esa no es mi responsabilidad, contesté, he hecho más que suficiente y lo sabes. Si te importara, me habrías apoyado en lugar de facilitarle las cosas a ella. Su rostro se torció de frustración, esto es tan típico de ti, Greg. Siempre haces que todo se trate de ti. En ese momento me di cuenta de que no valía la pena seguir discutiendo. Jenny no iba a ver mi lado porque no quería, había elegido a Theodore sobre mí y no iba a gastar más energía intentando convencerla. Al día siguiente, la tensión en el apartamento era insoportable. Taylor estaba más insoportable que nunca, música a todo volumen, desorden por todas partes y haciendo todo lo posible para fastidiarme. La sorprendí en la cocina bebiendo directamente del cartón de zumo que yo había comprado y, cuando le lancé una mirada, solo sonrió con desprecio y se fue. Para el tercer día, el plazo que les había dado, estaba listo para el enfrentamiento que viniera. Llegué temprano del trabajo, mentalizándome para una pelea, y encontré el apartamento completamente desordenado. Se acabó el tiempo, dije desde la puerta, las dos tienen que empacar e irse. Taylor levantó la vista de su teléfono con una expresión arrogante, te dije que no nos vamos a ninguna parte, Greg. Como dije, haznos ir si puedes. Asentí, manteniendo la compostura, está bien, dije con calma, se lo advertí. Fui a mi habitación, tomé el teléfono y llamé a la línea policial que no es de emergencia. Expliqué la situación al oficial al otro lado, detallando cómo había dado el aviso correspondiente. Y que ahora mis invitados se negaban a irse. Me aseguraron que estaba en mi derecho y enviaron a un par de agentes para ayudar a resolver la situación. Cuando la policía llegó, la confianza de Taylor empezó a resquebrajarse. Abrió la puerta con su actitud habitual, pero en cuanto vio los uniformes, su tono cambió. ¿Qué está pasando?, preguntó intentando sonar inocente.
Los agentes explicaron que yo le había pedido a ella y a Jenny que se fueran, que había dado el aviso correspondiente y que, si se negaban, podían ser retiradas como intrusas. Taylor empezó inmediatamente a discutir, alegando que tenía un acuerdo verbal conmigo para quedarse todo el tiempo que necesitara. Está mintiendo, dije, mostrando a los agentes el aviso que le había dado y los mensajes de texto que había enviado documentando todo. Uno de los agentes se volvió hacia Taylor. Señora, usted no tiene contrato, no ha pagado alquiler y se le ha pedido formalmente que se vaya. Debe empacar sus pertenencias y desocupar el lugar. Taylor intentó seguir discutiendo, pero los agentes no cedieron. Jenny intervino, con la voz temblando de rabia. Esto es tan injusto, Greg solo intenta castigarnos porque está enfadado. Señora, dijo el agente cortándola, esto no es un debate. Se le ha pedido que se vaya. Debe cumplir. Al darse cuenta de que no iban a ganar, Jenny y Taylor finalmente empezaron a empacar. Fue la forma más pasivo-agresiva de empacar que he visto. Taylor cerraba cajones de golpe, murmuraba por lo bajo y hacía un gran espectáculo de meter sus cosas en bolsas. Jenny no se quedaba atrás, repitiendo frases como, te vas a arrepentir, Greg. Les llevó más de una hora reunir todas sus cosas. Taylor intentó llevarse algunas de mis pertenencias, pero lo señalé y el agente le hizo devolverlas. Actuó como si fuera la mayor injusticia del mundo. Cuando finalmente terminaron, los agentes las escoltaron fuera del edificio. Jenny se giró hacia mí una última vez antes de irse. Me vas a extrañar, Greg, dijo con amargura. Ni siquiera respondí, simplemente cerré la puerta tras ellas y la aseguré con llave. Por primera vez en semanas, el apartamento estaba en silencio. El desorden que dejaron atrás era enorme, basura, envoltorios de comida y objetos aleatorios por todas partes. Pero no me importaba, se habían ido, y eso era todo lo que importaba. Pasé el resto de la noche limpiando y cambiando las cerraduras. Mientras fregaba las encimeras y pasaba la aspiradora, sentí una mezcla extraña de agotamiento y alivio. Se había acabado. La pesadilla finalmente había terminado. Dormí mejor esa noche que en semanas, sabiendo que por fin había recuperado el control de mi vida. Unas semanas después, cuando el apartamento había vuelto a su estado pacífico anterior, empecé a escuchar rumores a través de conocidos en común sobre lo que les había pasado. Jenny y Taylor habían encontrado un nuevo lugar, un piso compartido que apenas podían pagar. Al principio me molestó que se hubieran reacomodado tan rápido, pero luego me enteré de los detalles. Su nuevo casero no estaba dispuesto a aguantar ninguna de sus tonterías. Al parecer, Taylor intentó aplicar sus viejas mañas, dejar las luces encendidas todo el día, invitar a gente sin permiso y, en general, tratar el lugar como su reino personal. El casero les dio una advertencia en el primer mes y, cuando las cosas no mejoraron, les impuso una multa considerable. Taylor, siendo Taylor, se negó a pagar su parte, dejando que Jenny cubriera los gastos. Y eso fue solo el comienzo. El vivir de gorra de Taylor finalmente empezó a desgastar a Jenny. Amigos en común me contaron que discutían constantemente. Taylor quería vivir como una reina sin aportar un centavo, y Jenny estaba atrapada pagando por las dos. Su amistad, que parecía irrompible, se volvió tóxica rápidamente. El punto de quiebre llegó cuando Taylor tomó prestada la tarjeta de crédito de Jenny, igual que había hecho con la mía. Acumuló cargos de supermercado, compras en línea e incluso un día de spa. Jenny, que había defendido el comportamiento de Taylor durante semanas, finalmente tuvo suficiente. Las dos tuvieron una gran pelea y, según supe, Taylor se marchó enfadada, dejando a Jenny con un alquiler impago y una montaña de deudas. Su amistad no sobrevivió. Taylor volvió a vivir con sus padres, quienes no estaban precisamente encantados de tener de nuevo sus hábitos de vivir sin aportar. Y Jenny se quedó recogiendo los pedazos. En cuanto a Jenny, no tardó en intentar ponerse en contacto conmigo. Empezó con un mensaje de texto. Hola Greg, he estado pensando mucho en ti últimamente. Siento mucho cómo terminó todo, ¿podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje un buen rato, preguntándome si realmente se sentía mal o si solo buscaba otro lugar donde quedarse. De cualquier forma, no me interesaba. No respondí. Una semana después envió otro mensaje. Sé que metí la pata, pero espero que puedas perdonarme. Te extraño. Lo borré sin responder. El último intento llegó un mes después, cuando apareció en mi apartamento sin avisar. Abrí la puerta y la encontré allí, con aspecto de estar avergonzada. Greg, dijo con voz suave, solo quería disculparme en persona. Realmente lo arruiné y odio cómo terminaron las cosas, ¿podemos hablar? Negué con la cabeza. Jenny, he seguido adelante. Te sugiero que hagas lo mismo.
Su rostro se entristeció, pero no me sentí mal. Ella había tomado sus decisiones y yo las mías. Cerré la puerta y no miré atrás. Desde entonces he sabido poco de Jenny o de Taylor. Amigos en común dicen que Jenny ha intentado reconstruir su vida, pero ha tenido dificultades para reparar los puentes que quemó. Taylor, mientras tanto, aparentemente ha pasado por varias viviendas, cada una más temporal que la anterior. Mirando atrás, estoy agradecido por todo lo que pasó, no porque fuera fácil, sino porque me enseñó una lección que nunca olvidaré. Aprendí la importancia de establecer límites, defenderme y reconocer cuando alguien se aprovecha de mi amabilidad. Mi apartamento vuelve a ser pacífico, mis facturas han vuelto a la normalidad y mi vida se siente como mía otra vez. Y en cuanto a Jenny y Taylor, bueno, digamos que el karma hizo lo suyo. Si pudiera dar un solo consejo a cualquiera que esté leyendo esto, sería este: nunca dejes que alguien te manipule para sacrificar tu propia paz por su sentimiento de derecho. Mantente firme. Vale la pena.